y la segunda clase de vectores. En la semana siguiente, es decir, en la semana del 11 del 4, vamos a tener la tercera clase de vectores. Es decir, cada tema, cada capítulo va a tener 3 clases. ¿De acuerdo? En 3 clases vamos a desarrollar cada uno de los temas. 3 clases para vectores, 3 clases para complejos y 3 clases para polinomios. Bien. Ahora, volvamos a esta diapositiva. Para cada tema, por ejemplo, para el tema de vectores, van a leer los apuntes de teoría, van a visualizar el o los videos con la teoría antes de asistir a las clases correspondientes al tema. Por ejemplo, correspondiente al tema de vectores. ¿De acuerdo? Bien. Los apuntes ya, si ustedes han observado el aula virtual, ya está habilitada la pestaña correspondiente al primer capítulo, al capítulo de vectores. Ahora les estoy mostrando una captura de esta sección, de la sección de vectores, y tienen las actividades a realizar y tienen el material de estudio. La teoría, que es el apunte que van a leer, y fíjense, ahí está distribuida la forma en que van a leer la teoría. No es que van a leer toda la teoría para la primera clase. Van a leer para la primera clase, ¿sí?, que va a ser el próximo jueves, van a leer las páginas del 1 al 13. Para la segunda clase, de la 14 a la 26. Y para la tercera clase, de la 26 a la 39. Y tienen además los 2 videos de teoría. Para la primera clase van a visualizar el primer video. Y para la segunda y tercera clase van a visualizar el segundo video de vectores. Y después tienen obviamente el trabajo práctico 1 y 2 correspondiente al tema de vectores. ¿Está claro, chicos? Si bien es cierto, vamos a ver teoría en todas las clases, no es que vamos a desarrollar toda la teoría que ustedes tienen en los apuntes. Vamos a hacer una breve reseña, un breve resumen de las definiciones, de las propiedades, de los teoremas, de algunas fórmulas, más importantes que nos permitan poder resolver la práctica. Entonces necesito, chicos, que para todas las clases lean la teoría y visualicen los videos correspondientes. ¿Quedó claro? Luego tienen que asistir a las clases, obviamente, como dijo el profe, son obligatorias, las clases teórico-prácticas. Tienen que tener a mano los trabajos prácticos, la guía de los trabajos prácticos para poder resolverlos. Van a elaborar las actividades propuestas por la asignatura, es decir, desarrollar los trabajos prácticos, resolver los cuestionarios, las evaluaciones integradoras, los talleres, si hubieran algunos, ya vamos a hablar de los cuestionarios y de las evaluaciones integradoras, resolver los parciales también, asistir de ser necesario a las clases de consulta. La próxima semana ya vamos a publicar los horarios de consulta. Van a tener consultas tanto presenciales como virtuales. Vamos a tratar de distribuir los horarios de tal manera de abarcar todas las semanas, para que todos tengan la posibilidad de consultar, ya sea en forma virtual o en forma presencial. Y para aquellos alumnos que quieran profundizar, que quieran complementar sus aprendizajes, pueden recurrir a la bibliografía de la cátedra, que son 3 libritos que se llaman Apuntes de la Cátedra y elementos de álgebra y geometría analítica, así se llaman los libritos, que fueron preparados por 3 profesores que integraban hace años la cátedra. Y también pueden recurrir a las bibliografías complementarias que sugiere la cátedra y que está disponible en la biblioteca. Bien, de esto ya hablamos. Recuerden que ya está habilitada la pestaña correspondiente al tema de vectores.
Ya más o menos les expliqué la distribución de las clases. Recuerden que cada tema tiene, o cada tema lo vamos a desarrollar en 3 clases consecutivas. Ya vamos a ver la próxima semana cómo nos vamos a organizar esta semana del 11, perdón, la semana del 11 de abril, porque fíjense que el jueves 14 y el viernes 15 no vamos a tener clase por el feriado de Semana Santa. Ya vamos a ver cómo nos vamos a organizar. Posiblemente pasemos a la semana siguiente. Es decir, la clase 3 de vectores, la pasemos a la semana del 18. De todos modos, lo vamos a charlar la próxima semana, chicos, en la segunda clase de la próxima semana. Ahí vamos a ver cómo nos organizamos. Bien. Fechas de cuestionarios y parciales. Atentos acá. El año pasado, ustedes tenían los cuestionarios, y los cuestionarios eran obligatorios. ¿Sí? Este año los cuestionarios, que quede claro, chicos, me escuchan todos por favor, los cuestionarios no son obligatorios. ¿Está? Las evaluaciones integradoras tampoco son obligatorias. Ahora, les recomendamos que los resuelvan, que resuelvan los cuestionarios y la evaluación integradora. Por 2 motivos. Primero, el primer motivo, porque les va a ayudar a ustedes. Son cuestionarios autoevaluativos. ¿Qué significa esto? Estos cuestionarios les va a permitir a ustedes autoevaluarse respecto de los aprendizajes que tuvieron. ¿Sí? Van a poder determinar de alguna forma cuáles fueron los avances respecto de los temas que estaban estudiando, cuáles fueron los retrocesos, las debilidades, las fortalezas. Van a poder autoevaluarse, es decir, determinar si están preparados o no para el parcial. Por ese motivo, yo y la cátedra y el licenciado Víctor les recomiendan, o les recomendamos, que resuelvan los cuestionarios, chicos, y las evaluaciones integradoras. Si bien es cierto, no son obligatorios, pero es necesario que los resuelvan. Eso por un lado. Por otro lado, chicos, no es lo mismo tener todos los cuestionarios resueltos y las evaluaciones integradoras, con notas importantes, que no tenerlos. ¿Por qué digo esto? Imagínense Juan Pérez, ya en la última parte del año, ya cuando estamos cerrando la materia, tiene los 2 primeros parciales con notas de promoción, ¿sí? Y tiene el tercer parcial, una nota del 74.85, imagínense, le está faltando 15 centésimas para llegar a los 75 que les piden para promocionar. Entonces, ¿qué puede hacer Juan Pérez en ese caso? Ojo, tómenlo esto con comillas, ¿no? Por favor. ¿Qué puede hacer Juan Pérez en este caso? Porque le está faltando 15 centésimas para aprobar el tercer parcial y poder promocionar la materia. Le puede pedir a la cátedra, al profesor responsable de la materia, que le considere esos 15 centésimos. Entonces el profesor le puede decir a Juan Pérez, a ver, Juan Pérez, ¿usted quiere que le sume los 15 centésimas que le está faltando en el tercer parcial? Perfecto. ¿Tiene los cuestionarios resueltos? Sí. ¿Cuál es el promedio? 7. ¿Tiene las evaluaciones integradoras resueltas? Sí. ¿Cuál es el promedio? Sí, también el 7. Muy bien. Vamos a analizar su situación y es muy posible que le sumemos los 15 centésimos que le está faltando para poder promocionar la materia. ¿Se entendió, chicos? Por eso digo que les recomendamos que resuelvan los cuestionarios y las evaluaciones integradoras, porque les puede servir para más adelante cuando estemos cerrando el año. ¿Está? No digo que vaya a suceder, ¿no? ¿Sí? Porque eso no va a estar escrito en el reglamento.
Lo que sí sucede, lo que sí se debe cumplir, lo que sí ustedes deben exigir, es lo que figura en el reglamento de la cátedra. ¿Está claro, chicos? Profe, A ver, veamos. Cuando finalicemos el tema de vectores, en el aula se va a habilitar el cuestionario, parecido a los cuestionarios del año pasado. El sábado 23, ahí hay un error, es el sábado 23 de abril se va a habilitar el cuestionario de vectores. Y va a estar habilitado, yo imagino que todo el día. No va a haber restricciones en cuanto al tiempo, en cuanto a los intentos. Es muy posible que esté abierto el cuestionario todo el día. Es muy posible que hayan 2 intentos, por lo menos, para resolver el cuestionario. El tiempo también yo creo que va a ser de 1 hora o más, ya vamos a ver eso. Cuando terminemos de desarrollar el tema de complejos, también vamos a habilitar en el aula virtual el cuestionario, el sábado 30 de abril. Estas son fechas tentativas, ¿no? Bien, y así para todos los temas. Antes del parcial van a tener ustedes una evaluación integradora. Repito, no es obligatoria. Esta evaluación integradora también es un cuestionario que va a integrar los 3 temas vistos, vectores, complejos y polinomios, que son los 3 temas que se van a incluir en el parcial. Esta evaluación integradora va a ser muy parecida al parcial. A ver, funciona como una suerte de prueba simulacro, o de parcial simulacro, perdón. ¿De acuerdo? Esta evaluación integradora se va a habilitar el viernes 20 de mayo. Y al otro día, el 21, que es un día sábado, van a tener el primer parcial a las 8:30, de 8:30 a 10:30. El primer parcial y el recuperatorio van a ser virtuales, chicos. Primer parcial y el recuperatorio del primer parcial, virtuales. El segundo parcial, el tercer parcial y sus correspondientes recuperatorios van a ser presenciales. Presenciales, tomen nota. De todos modos, chicos, toda esta información que estoy mostrando en esta presentación va a estar colgada en el aula virtual, en la pestaña general, en la primera sección que ustedes vean en el aula virtual, va a estar disponible para que ustedes puedan acceder a toda esta información. No se preocupen, no hace falta que estén copiando, chicos. Es preferible prestar atención, ¿sí? Bien, repito entonces. El primer parcial y el recuperatorio del primer parcial, virtuales. El segundo parcial, tercer parcial y los recuperatorios, presenciales. Y el flotante que se va a tomar el martes 22 de noviembre, por la mañana, tempranito, de 8 a 10, va a ser virtual. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, buen día. Sí, Ahí en el itinerario dice que el primer parcial llega hasta el tema 3, que sería polinomios. sí. ¿Ya en el recuperatorio agregan matrices y determinantes? ¿O No, muy cómo buena es? pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Quispe Yanina. Janine. Bien, Janine. El primer parcial comprende estos 3 temas: vectores, complejos y polinomios. El recuperatorio, ¿sí? Como lo dice, bueno, no está escrito acá, ¿no? Pero el recuperatorio es el recuperatorio del primer parcial. Si el primer parcial comprendía estos 3 temas, el recuperatorio también tiene que comprender esos 3 temas. ¿Está? En el recuperatorio no se agregan matrices ni determinantes. Matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, espacios vectoriales, van a entrar para el segundo parcial y para el segundo recuperatorio. Transformaciones lineales, recta, plano, cónicas y cuádricas entran para el tercer parcial y para su respectivo recuperatorio.
¿Quedó claro, Quispe? ¿Janina? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta, Víctor? ¿Mental? Profe, Sí, Ahí sí, estuve Lucas. respondiendo yo algunas consultas por el chat. Bien, 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 Víctor. No hay nada que recalcar, digamos. En general son todas preguntas muy puntuales sobre problemas con comisiones. Bueno, a ver, aviso para todos. Si alguien tiene algún inconveniente con la comisión, bueno, ustedes son recursantes, hay únicamente 2 comisiones recursantes. Así que si hay algún tipo de movimiento o algo, solamente se puede hacer entre esas 2 comisiones. Digo porque había un chico que aclaraba que la única materia que le quedaba de primer año era esta, y toda la organización está dada para que en esta materia no choque en el horario con ninguna materia de primer año. Si pasa con alguna materia de segundo que están cursando, bueno, ahí tienen que empezar a negociar a ver cómo arreglan sus comisiones. Para eso, pónganse en contacto con el profe José Luis Medina a través de mensajería interna por el aula, y bueno, seguramente él se va a encargar de brindarle solución. Es lo único que en general han estado preguntando, cuestiones de comisiones. Y bueno, preguntando sobre la asistencia de la clase de hoy. Ajá, bien. Chicos, la asistencia, ustedes no se preocupen de la asistencia. Nosotros la registramos en realidad, la plataforma Zoom registra la asistencia en forma automática. ¿Está? No hace falta que ustedes en el chat envíen o escriban un mensajito presente, presente. No. No se preocupen de la asistencia. Se toma en forma automática. Profe, disculpe, ¿dónde se puede ver la asistencia? La asistencia la tienen que consultar con el profe de la comisión. ¿De acuerdo? Si vos querés saber tu asistencia, después me consultas a mí. No hay problema. O al profe Víctor. Preguntan también sobre las evaluaciones, si son teóricos prácticas, Ajá. si se graban las clases. Bien. Las evaluaciones, chicos, los parciales, ya lo dijimos, son teórico-prácticas. Igual que el año pasado. En todos los parciales evaluamos teoría y práctica. Respecto de las clases, ustedes, chicos, tienen la libertad de grabar las clases. Nosotros no lo hacemos. ¿Sí? El año pasado, ustedes grababan la clase y después distribuían el archivo con la clase grabada entre ustedes. Lo pueden hacer de nuevo este año, no hay problema. Y después Bien. Lucas consulta si los cuestionarios, resolver los cuestionarios les puede ayudar en caso de que necesitaran alguna nota. Y que si también los puede perjudicar, en todo caso, de obtener mala nota o de no hacerlo. Ajá, bien, 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 Lucas. Muy buena pregunta. La segunda parte, ¿no? Porque la primera parte ya estaba respondida. Los cuestionarios, en caso de que los resuelvan y obtengan malas notas, no les perjudica bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Ahora, cuando digo hay que resolverlos, porque más adelante les puede servir, no significa que lo voy a resolver y si me saco un 0 o una nota mala, igual, no va a ayudar en ese sentido, ¿no? No va a ayudar. Que quede claro esto, chicos. Yo dije que existe la posibilidad, chicos, de que el hecho de que ustedes tengan resuelto todos los cuestionarios y las evaluaciones integradoras, existe la posibilidad de que la cátedra haga algún tipo de consideración en caso de que corresponda. En caso de que les falte centésimas para llegar al 75% y promocionar la materia, o los 50% para regularizar. Eso es una consideración que no está contemplada en el reglamento de la cátedra, pero sí se puede hacer. Todo depende del profesor responsable de la cátedra. ¿De acuerdo? Que quede bien clarito esto, que quede bien clarito. Es preferible tener todos los cuestionarios
resueltos y las evaluaciones integradoras también resueltas. Por si llegara a necesitar que la cátedra me sume los centésimas que me están faltando. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, profe, quería hacer una consulta. Sí, La duración de cada parcial para resolverlo, ¿cuánto tiempo sería? Los virtuales, el primer parcial y el recuperatorio va a ser, como era el año pasado, 50 minutos. Los presenciales, ya no. Los presenciales, yo calculo que van a durar entre 1 hora y media y 2 horas. ¿Sí, Bien, gracias, profe. Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las clases de consulta van a ser en la facultad o va a haber virtuales? Bien, ya lo dijimos también, pero vale la pena recalcar. Las clases de consulta, los horarios de las clases de consulta las vamos a publicar la próxima semana. Van a haber clases de consulta presenciales y virtuales. Las presenciales va a ser obviamente en la facultad, en principio en la cátedra, ¿sí? En la cátedra. La cátedra está en la segunda planta, arriba del gabinete de tutoría. Todos ubican tutoría, ¿verdad? Bien, arriba de tutoría, en el primer gabinete, en el segundo gabinete, está la cátedra de álgebra y geometría analítica. Y las clases de consulta virtuales, la próxima semana vamos a estar subiendo al aula los enlaces correspondientes, los horarios y enlaces correspondientes. Bien, si no hay otra duda, chicos, empezamos con el TP0. Bien, gracias, profe. Bien, el resto de las consultas ya las respondí por el mismo chat. También son todas cuestiones muy específicas. Una consulta que está repetida es, ¿qué pasa si regularizo y no llego a la promoción en el primer intento al rendir un parcial, digamos? Si me puedo presentar al recuperatorio y tratar de alcanzar la nota ahí. Y si me fuera mal, ¿con qué nota me quedaría, digamos? Supongamos que saco menos nota que el primer intento, si me quedo con la mejor nota. Así es, Víctor. ¿Sí? Sí, se quedan con la mejor nota. Así Sí, chicos. respondí en el chat. Bueno, esa era la aclaración de las preguntas que están haciendo, digamos, en general. Bien, Víctor. Gracias. Profe, Bueno. entonces con la mejor nota y no con la última. No, siempre se quedan con la mejor nota. Pasa que vos podés, suponiendo que vos regularicé y no llegaste a la promoción, podés hacer el intento de llegar a la promoción dentro del recuperatorio. Entonces, suponiendo que no mejores tu nota, lo mismo ya tenés asegurado la primera calificación que sacaste, digamos, que te mantiene dentro de la regularidad. Bueno, insisten con preguntar si en algún momento tendremos clases presenciales. Bien, Víctor. Chicos, Dios mediante, las clases van a ser virtuales hasta fin de año. Pero la verdad que uno no sabe lo que va a pasar más adelante. Como estamos volviendo de a poco a la normalidad, es muy posible, estaba hablando con el responsable de la cátedra, es muy posible que se tome la determinación en la facultad de que todas las clases sean presenciales. Pero eso va a ocurrir, si se decide, va a ocurrir, yo calculo, cuando finalice el primer cuatrimestre. Si eso llegara a ocurrir, volver todos a la presencialidad plena sería para el segundo cuatrimestre. Por ahora, hasta todo el primer cuatrimestre, nos vamos a manejar con clases virtuales. Bien. Chicos, ¿seguimos? Bien, voy a dejar de presentar. Voy a desactivar la cámara para que la conexión sea más fluida. Y vamos a empezar con el TP0, chicos.
están... A ver, esperen un ratito que voy a compartir. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, profesor. Ujú. Profe, disculpe. No, ya está. Bueno, trabajo práctico número 0. El trabajo práctico número 0, imagino que ya lo han visto, tiene una serie de contenidos que no lo vamos a estudiar en profundidad en el desarrollo de la materia, ¿sí? Por ejemplo, habrán visto que hay, como están viendo en la pantalla, hay inecuaciones en el TP0, tenemos sucesiones, tenemos sumatorias, tenemos combinaciones, permutaciones, en fin. No son temas que vayamos a desarrollarlos con profundidad en el desarrollo de la asignatura, pero son contenidos que ustedes necesitan conocerlos, necesitan tener una idea de lo que es una sumatoria, de lo que es una sucesión, de cómo se calculan las combinaciones, las permutaciones, etcétera, etcétera. Porque son conceptos que van a aparecer en alguna definición, en alguna propiedad, en algún teorema. Y para poder entender la definición, la propiedad o el teorema, necesitan saber lo que significa, necesitan tener alguna idea de lo que son estos conceptos, como por ejemplo sumatoria, sucesiones, en fin. Entonces, vamos a desarrollar este práctico sin hacer acotaciones teóricas, vamos a ir directamente al grano. Y muchos de estos contenidos ustedes lo van a ver en análisis matemático, perdón. ¿Sí? Bien, el punto 1 y el punto 2 del trabajo práctico 0 queda para ustedes. Esos dos primeros puntos hacen referencia a los distintos campos numéricos. Así que eso queda para ustedes. Vamos a empezar con un ejercicio del punto 3. Dice la consigna: resolver las siguientes inecuaciones aplicando propiedades de valor absoluto y comprobar para algún valor adecuado. Bien, veamos esta primera inecuación. Voy a ir directamente al grano, chicos. Yo, como ustedes son recursantes, saben la definición de valor absoluto, conocen las propiedades, así que vamos al grano, chicos. Bueno, veamos esta inecuación. ¿Cómo hacemos para resolver esta inecuación? Tenemos el valor absoluto de x más 4 sobre 5 mayor o igual a 2. Fíjense que las inecuaciones se resuelven de la misma forma que se resuelve una ecuación, es decir, despejando x. ¿Y qué significa despejar x? Significa dejar x en el primer miembro y hacer pasar todo lo demás al segundo miembro. Bueno, tratemos de hacer esto con esta primera inecuación. Fíjense que estas barras, las barras de valor absoluto, me están impidiendo. Yo no puedo, me están impidiendo ese pasaje de término. No puedo pasar este 5, este divisor, al segundo miembro, ni a este 4, que es un término, al segundo miembro. No lo puedo pasar si no me libero antes de estas barras de valor absoluto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una de estas tres propiedades. Pregunto, ¿qué propiedad aplicamos? ¿Propiedad 1, propiedad 2 o propiedad 3? Propiedad 2. La propiedad 2. La propiedad 2 que dice el valor absoluto de x es mayor o igual que a, si y solo si x es mayor o igual que a, chicos, o x es menor o igual que menos a. O es un operador lógico, ustedes ya hicieron el año pasado primer año y saben que es un operador lógico y que lo tenemos que interpretar como un o. Bien. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Me está diciendo que esta propiedad me está diciendo que esta inecuación la tengo que desglosar en dos inecuaciones. Entonces vamos a hacer eso. Esta inecuación la vamos a desglosar en dos inecuaciones. X más 4, fíjense que estoy aplicando esta propiedad. X más 4 sobre 5 es mayor o igual que 2, o x más 4 sobre 5 es menor o igual que menos 2.
Bien, ya me liberé de las barras de valor absoluto. Ahora lo que tengo que hacer es despejar X. Es decir, dejo X solita en el primer miembro y paso todo lo demás al segundo miembro. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar en esta inecuación? Vamos a hacer pasar este 5. Que como decimos siempre, no solo ustedes, los docentes también solemos decir así, este 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Está bien lo que estamos haciendo, pero es necesario que ustedes sepan que estamos aplicando una propiedad cuando hacemos este pasaje, cuando pasamos este 5 que está dividiendo al segundo miembro multiplicando. Estamos aplicando una propiedad que se llama propiedad uniforme. Es importante que sepan eso. En realidad, deberíamos decir de esta forma, chicos. Voy a borrar esto. Lo voy a correr un poquito. La propiedad uniforme dice que yo a ambos miembros de esta igualdad los puedo multiplicar por un mismo número, que en este caso sería 5. Entonces, si yo multiplico por 5 al primer miembro y por 5 al segundo miembro, ¿qué obtengo? Este 5 lo puedo simplificar con este 5, y en el primer miembro me queda x más 4. Y en el segundo miembro me queda 2 por 5. Es decir, lo que hice fue pasar este 5 que estaba dividiendo al segundo miembro multiplicando. ¿Está? Es importante que sepan la propiedad uniforme. Es importante que sepan qué es lo que están haciendo cuando hacen pasaje de términos, de factores o de divisores al segundo miembro. Bien. La propiedad uniforme dice, chicos, presten atención acá, que yo puedo, acá voy a escribir otro ejemplito, que yo puedo multiplicar a ambos miembros de una desigualdad por el mismo número, y la desigualdad no va a cambiar, el sentido de la desigualdad no va a cambiar si ese número es positivo. Por ejemplo, si yo multiplico, yo sé que 6 es mayor que 2, esto es una verdad, ¿verdad? Ahora, si yo multiplico a ambos miembros por 3, veamos qué sucede. Estoy multiplicando a ambos miembros de la desigualdad por 3, por el mismo número. 3 por 6 es 18, y 2 por 3 es 6. 18 es mayor que 6. La desigualdad, o el sentido de la desigualdad, se mantiene. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa si yo en lugar de multiplicar por un número positivo a ambos miembros, multiplico por un número negativo? Obtengo en el primer miembro menos 18, y en el segundo miembro obtengo menos 6. La pregunta ahora es, menos 18, ¿es mayor que menos 6? Chicos, No. no es mayor. Es menor, menos 18 es menor que menos 6. Cambio el sentido de la desigualdad. La otra parte de esta misma propiedad dice entonces que si multiplicamos a ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, multiplicamos o dividimos también por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Esto deben tener en cuenta para resolver las inecuaciones del punto 3. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a borrar esto. Bien. Vamos a seguir entonces acá. Esto me queda 2 por 5, 10. Pasemos este 4 que es positivo al otro miembro, negativo. En realidad lo que tengo que hacer, o lo que debería hacer, es restar a ambos miembros de esta desigualdad con menos 4, con 4, ¿verdad? Resto menos 4, y me queda esto. Entonces x es mayor o igual que 6. Ya encontré la solución para esta inecuación. Bien. Representemos gráficamente. La representación gráfica de la solución se hace sobre la recta numérica. Por acá tenemos, imaginemos a 0. Por acá tenemos a 6. Y la solución me dice, todos los números mayores o iguales que 6 satisfacen esta inecuación.
Los números mayores o iguales a 6, o mayores a 6 son estos, los que están a la derecha de 6, en la recta numérica, todos estos. Bien, ¿qué pasa con 6? 6 también es solución de esta inecuación, porque x puede ser igual a 6, es igual a 6. Entonces, gráficamente, en el punto correspondiente a 6, vamos a dibujar un punto lleno. Esto está indicando que 6 también forma parte de la solución de esta inecuación. Y todos los números que están a la derecha de 6 también son solución de esta inecuación. Bien, vamos a resolver ahora la segunda inecuación. Vamos rapidito. X más 4 menor o igual que menos 2. Pasamos este 5, este divisor al segundo miembro como factor. Menos 2 por 5 es menos 10. 4 que es positivo lo llevamos al segundo miembro negativo. Y obtenemos que x es menor o igual que menos 16. La solución para esta segunda inecuación. Gráficamente, la representación sería la siguiente. Profe. Todos los Menos números 14. reales menores o iguales a menos 16 son solución de esta inecuación. Es decir, Profe. todos los números que están a la izquierda de menos 16, inclusive menos 16. Menos 16 también es solución. ¿Sí? Profe, es menos 14. Ah, perdón. Busca ese detalle. Muy bien. Estén atentos, chicos, porque yo suelo meter la pata en algún signo o en algún numerito. Muy bien, menos 14. Muy bien. Gracias. Menos 14. Perfecto. Bien. Entonces, menos 14 también es solución. ¿Está? Hay que expresar la solución en términos de intervalos. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Cuál es la solución? A ver, veamos. Todos los números mayores o iguales que 6 son solución de esta inecuación. Todos los números menores o iguales que menos 14 son solución de esta inecuación. La pregunta es, ¿cuál es la solución de esta inecuación de partida? Porque esta es la inecuación que me han dado. Es este intervalo, el intervalo que está pintado con verde, o el intervalo que está pintado con rojo, o ambos intervalos, chicos. Ambos. Ambos. ¿Por qué? Porque este O lo tengo que interpretar como unión, que quede claro. Es la unión, profe. Muy bien, es la unión. Es decir, la solución de esta inecuación es la solución de esta inecuación unida a la solución de esta inecuación. Entonces, simbólicamente a la solución le vamos a expresar de la siguiente forma, en términos de intervalo. X, que es la solución, pertenece al intervalo que va desde menos infinito, abierto por izquierda, hasta menos 14. Cerrado allí por derecha, porque menos 14 es una solución de la inecuación. Lo vamos a bajar un poquito. Unido a este intervalo, que va de 6 a más infinito. ¿Está, chicos? Problema resuelto. Bien, vamos con otra inecuación. Veamos esta inecuación. 2x menos 3 elevado al cuadrado es menor que 25. ¿Cómo hacemos? Habíamos dicho que hay que despejar x, ¿verdad? Entonces debería ser pasar este exponente de potencia al segundo miembro como índice de raíz. ¿Sí? Esta potencia se lleva al otro miembro como raíz cuadrada. Perfecto. Pero en realidad, para no meter la pata, lo que vamos a hacer es aplicar otra vez la propiedad uniforme, que dice que yo puedo a una desigualdad aplicarle a ambos miembros la raíz cuadrada. Y el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Está? Entonces, tenemos en el segundo miembro la raíz cuadrada positiva de 25.
La raíz cuadrada positiva de 25 es 5. Bien, pregunto, ¿qué hacemos ahora en el primer miembro? ¿Puedo directamente simplificar la raíz con la potencia, este índice con este exponente? No, se tiene ¿O que debo hacer aplicar la propiedad, la tercera propiedad? Se las anoto acá, chicos. La tercera propiedad dice, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Tengo que aplicar, chicos, esta propiedad, porque yo no sé qué signo tiene la base. Yo no conozco la base. Yo no sé si x es positivo o es negativo. El valor de x, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede directamente, no se puede hacer esto, simplificar y decir, bueno, esto es igual a x. Se aplica la propiedad. Y la propiedad dice que esto es igual a valor absoluto de x. Entonces, simplificamos índice con exponente y el resultado va a ser el valor absoluto de 2x menos 3. Bien, ahora la inecuación quedó transformada en esta inecuación, valor absoluto de 2x menos 3 menor que 5. Para liberarnos de esas barras de valor absoluto, aplicamos esta primera propiedad. Yo ya lo tengo resuelto para apurar un poquito. Entonces, descomponemos esta inecuación en dos inecuaciones. 2x menos 3 es menor que 5 y 2x menos 3 es mayor que menos 5. Resuelvo la inecuación, ambas inecuaciones, este menos 3 lo llevamos al segundo miembro, ¿sí? 5 más 3, 8, este 2, que es factor, lo pasamos como divisor, fíjense, 2 es positivo, ¿no? 2 es positivo. Entonces, lo llevo al segundo miembro, dividiendo, como es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. 8 dividido 2 es 4. Entonces, ya tenemos la solución de esta primera inecuación. Hacemos lo mismo con esta inecuación, la resolvemos. Menos 3 pasa al segundo miembro, como más 3, menos 5 más 3 es menos 2. 2 pasa dividiendo, menos 2 dividido 2 es menos 1. Entonces, x es mayor que menos 1. Acá tienen la representación gráfica. Fíjense, x es menor que 4. Ubico 4 y todos los números que están a la izquierda de 4 son solución de esta primera inecuación. Fíjense que el intervalo está sombreado con verde. Bien. Los números, bien, veamos acá. 4 no es solución de esta inecuación, por lo tanto, lo representamos gráficamente con un círculo abierto, así, hueco. ¿De acuerdo? Con un puntito hueco. Eso me está indicando que 4 no es solución de esta inecuación. X es mayor que menos 1. Entonces ubico menos 1 y todos los números que están a la derecha son solución de esta inecuación. Están sombreados con rojo. Menos 1 no es solución, así que lo representamos con un punto hueco. Bien, fíjense que la recta numérica ahora ha quedado dividida en 3 intervalos. En este intervalo, el intervalo que va de menos 1 a 4 y el intervalo que va de 4 a más infinito. Pregunto, ¿cuál es la solución de esta inecuación? De la inecuación que me dieron de partida. Es la intersección, profe. Es la intersección, es decir, interpreto este I como intersección. La intersección entre este intervalo, entre este intervalo y este intervalo. La intersección son los puntos comunes. Entre este intervalo y este intervalo, lo que tienen en común es, o son todos los puntos que van desde menos 1 hasta 4, que están comprendidos entre menos 1 y 4. Entonces la solución es el intervalo menos 1, 4, abierto por izquierda y abierto por derecha. ¿Está, chicos? La pueden expresar a la solución también de esta forma. Es el conjunto de todos los números reales, tales que esos números son mayores que menos 1 y menores que 4. Bien, chicos,
¿Hacemos captura? Sí, profe. Bien. Víctor, Patricio, ¿sí? ¿querés seguir o continúo yo? No sé, continúa, no tengo el mismo desarrollo que vos tenés, digamos. Me refiero a cómo lo tenés organizado en tu pizarra. Yo lo iba a ir resolviendo directamente. Pero es lo mismo, no hay problema. Como vos me digas. Preguntan acá Ajá. en el chat qué programita estás usando. Tomás pregunta. ¿Qué programita estoy usando? Sí, Es una pizarra digital, Tomás. Es el OpenWare, creo que es. bien. Bien. Continuamos si querés con el otro ejercicio, comparto yo. Claro, vendría ahora el punto 4, ¿te parece, 4. Víctor? Bien, perfecto. Dale. No sé si ahí se está viendo. Sí, Víctor. Bien, bueno, como verán, yo estoy usando otro tipo de pizarra, otro tipo de pizarra, a través de un programita que se llama Autodesk. Ahora sí ya no estoy viendo el chat, chicos, así que no, no voy a estar respondiendo lo del chat por ahora. Seguramente Patricio lo estará viendo ahora. Sí, sí, no te preocupes, Víctor. Bueno, continuamos entonces. Yo voy a copiar directamente acá el ejercicio y continuamos la resolución desde acá. Entonces vamos con el punto 4, ¿sí? En donde lo que tenemos es que desarrollar y resolver las siguientes sumatorias. Antes de avanzar, digamos, con el concepto de sumatoria, pensemos, digamos, que una sumatoria es una forma simplificada de expresar una suma de diferentes términos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, quiero sumar los números 2, más 4, más 6, más 8, existe una forma, digamos, de notar de manera simplificada una expresión que además va a incorporar no solo a estos términos, sino a todos los demás términos que respeten cierta característica en particular. En este caso podemos observar que estos números son números pares. Entonces, como representación de un número par, yo podría decir, bueno, son los números 2 multiplicado por n, ¿sí? 2 multiplicado por cualquier valor n, voy a ir generando números pares. Por ejemplo, si pongo n para un número 1, generaremos el primer número. Si n vale 2, 2 por 2 me da 4, que es el segundo término en esta sumatoria. 2 por 3 me da 6, 2 por 4 me da 8, y esos son los números que están incluidos en esta sumatoria. Si la sumatoria siguiera, podríamos seguir determinando valores a través de esta expresión simplificada. Ahora, ¿cómo simbolizamos a esa sumatoria? La sumatoria se simboliza con un símbolo, con una letra griega denominada sigma, ¿sí? En donde tenemos un límite inferior que nos va a indicar en dónde empieza a variar, digamos, el valor de esta variable n que hemos puesto. Entonces yo digo, bueno, n va a empezar a cambiar siempre con valores que pertenecen al campo de los números naturales, ¿sí? Va a empezar desde 1, puede ser incluido el 0 también, ¿sí? O sea, podemos tomar los naturales e incluir el 0, no hay problema. Van a ver que hay algunas sumatorias que empiezan con el 0, a otras que empiezan con el 1, o incluso se puede empezar con valores diferentes a 0 y a 1. Podríamos empezar la sumatoria con el número 4, ¿sí? Y acá, arriba de este símbolo sigma, vamos a poner el límite superior, que en este caso es el máximo valor que va a alcanzar el valor de n, para determinar estos términos de esa sumatoria, ¿sí? En nuestro caso sería el número 4, ¿sí? Entonces de esta forma va a quedar indicada nuestra sumatoria. ¿Estamos? Bueno, lo que nos están pidiendo en particular es el proceso inverso. Fíjense que nosotros partimos de una sumatoria de números conocidos y encontramos la expresión genérica, esta ley de formación, esta clave, digamos, para desarrollar o simplificar toda esta suma que está desarrollada acá. Bueno, en el ejercicio que tenemos, el procedimiento que tenemos que hacer es al revés, o sea, partir de la expresión esta simplificada de la ley de formación y encontrar los números que pertenecen a este desarrollo, y además resolverlo, o sea, sacar un resultado final, que es lo que nos están pidiendo
aquí. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es copiar la consigna y resolverla desde ahí. ¿Sí? El primer ejercicio, el ejercicio 4A, me dice que la sumatoria que tenemos es una sumatoria de números que varían, de números k, que varían desde 1 hasta 4, en la expresión 2k menos 3. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir haciendo variar el valor de k desde 1 hasta el número 4, y todo lo demás que figura en la expresión va a permanecer constante. Entonces en el desarrollo tendremos que nuestro primer término se va a corresponder con 2 por el valor de k asignado al valor 1, menos 3. ¿Sí? Más, a este valorcito lo podemos poner en color para que vayan identificando que ese es el valor que va a ir cambiando en la expresión. ¿Sí? Luego, en el próximo término, de la misma manera, tendremos 2 por, ahora el valor k tiene que tomar el valor que sigue, que es el valor 2. De la misma forma, continuamos, menos 3, más, para el próximo término, 2 por 3, menos 3, y para el último término, porque recuerden que el máximo valor que tengo que reemplazar es el valor 4, entonces tendremos 2 por 4, menos 3. ¿Sí? Una vez que ya tengo todos los términos del desarrollo de mi sumatoria, los voy a ir definiendo. Entonces resuelvo las operaciones, 2 por 1, 2, menos 3 me da menos 1. Resuelvo la operación, 2 por 2, 4, menos 3 me da más 1. Resuelvo esta operación, 2 por 3, 6, menos 3 me da más 3. Y 2 por 4, 8, menos 3 me da 5. Podemos ver que estos términos son opuestos, por lo tanto podemos aplicar propiedad cancelativa, y terminamos de resolver la operación que me quedó. Entonces 3 más 5 me da 8. Y de esa manera hemos cumplido con la consigna, que recuerden que nos pedía desarrollar la sumatoria, que es lo que hicimos en el paso anterior, y resolver, que es lo que hicimos para finalizar y encontrar un resultado determinado para esa sumatoria. ¿Se entiende? Prendan el micrófono para consultar, porque como les Sí, digo, el profe. chat... ¿Estamos, Sí, no? profe. Muy bien. De la misma manera, vamos a analizar qué pasa con el ejercicio del ítem C. ¿Sí? ¿Cómo borrar esto? Ya tomaron captura. Continuamos, ¿sí? Vamos al ejercicio número C. 4C. De idéntica forma, bueno, en este caso nos están dando una sumatoria que va desde el valor de K 4, fíjense que como decíamos hace rato, no siempre el límite inferior es 0 o 1, en este caso es 4. Y va a variar desde 4 hasta 8, eso es lo que nos están indicando. En una expresión que es menos 1 elevado a la K por K más 2 sobre K al cubo. Esta expresión, bueno, fíjense que al tomar valores mucho más grandes y al tener un K cubo acá, seguro los valores que voy a ir encontrando van a ser bastante grandes, ¿sí? Igual de todas formas todo se resuelve a través de la calculadora, ¿no? Entonces, una cuestión para tener en cuenta acá. Este menos 1 elevado al valor K, digamos, me estaría generando en cada desarrollo de términos el signo, ¿sí? Eso es lo que va a determinar. Me determina el signo. En particular, la variación de signo, o esta alternancia de signo que se va a generar a partir de esto, porque fíjense que a medida que yo vaya cambiando el valor de K, voy a ir cambiando de valores de potencia par a potencia impar, ¿sí? Entonces, cada vez que esto tome un valor par, el signo va a ser positivo, y cada vez que K tome un valor impar, el signo que me va a generar va a ser un signo negativo, ¿sí? Fíjense que en este caso, como empiezo con un número par, el primer signo que voy a determinar va a ser positivo. Y luego de ahí vendrán positivo, negativo, tantas veces como variemos, digamos, el valor de K. ¿Qué pasa si mi sucesión, yo necesito que el primer signo generado sea un signo negativo? ¿Alguien tiene una idea de cómo podríamos hacer una modificación acá para que el primer signo sea negativo? Menos K. Podríamos poner, bueno, a ver si ponemos menos K,
es bastante peligrosa la expresión, porque si pongo menos k, fíjate que si pones menos 2, este valor negativo en la potencia lo único que va a hacer es invertir la base de esa potencia, o sea que va a seguir teniendo menos 1 sobre 1, pero al cuadrado, y no me genera un signo negativo. ¿Ven? Negativo par, me vuelve a dar positivo. Yo necesito que este signo de potencia, digamos, al resolver la potencia, sea un negativo. ¿Cómo podemos hacer que eso ocurra? ¿Qué tipo de potencia deberíamos generar? Impar. Impar. Entonces, yo ya tengo un valor que evidentemente empieza con un valor par. ¿Cómo haría para que terminemos en un valor impar? Tomaríamos el valor K de menos k 1. y le restamos 1 o le sumamos 1, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos opciones me va a llevar un impar, porque una me va a llevar, si empecé con 4, me va a llevar al 3, con este k menos 1, y la otra, k más 1, me llevaría al 5. O sea, de cualquiera de las dos formas voy a encontrar un número impar. Entonces esa podría ser una forma, digamos, de corregir esta expresión si es que yo quisiera que el primer signo sea negativo. Este análisis que estoy haciendo acá, lo van a comprender mejor, o lo vamos a utilizar en particular, cuando trabajemos con el ejercicio número 5. ¿Estamos? En donde el procedimiento que hay que aplicar es el procedimiento inverso al que estamos usando acá, porque acá nos dan la expresión de sumatoria y yo tengo que desarrollarla. En el ejercicio 5 lo que vamos a hacer es tomar la sumatoria de valores que están de términos ya desarrollados y tratar de encontrar esta expresión genérica. ¿Sí? Entonces ahí sí voy a tener que estudiar bien el signo. Bueno, en este caso, como mencionábamos hace rato, lo único que hay que hacer es empezar a hacer variar el valor de k e ir generando los términos sucesivos de esta sucesión, de esta sumatoria. Entonces digo, bueno, voy al primer término. El color. Mi primer término entonces va a ser esta expresión tomando el valor 4, ¿verdad? Entonces tendremos menos 1 elevado a la cuarta por 4 más 2 sobre 4 al cubo. ¿Sí? El próximo término de la sucesión va a continuar con el valor 5. Recuerden que voy variando desde 4 hasta 8. Entonces, de la misma manera, tendremos menos 1 elevado a la 5 por 5 más 2 sobre 5 al cubo. En el próximo término, ahora el valor que le corresponde para acá es 6. Así que tomamos menos 1 a la sexta por 6 más 2 sobre 6 al cubo. El próximo término, vamos con el valor de k igual a 7, menos 1 elevado a la séptima por 7 más 2 sobre 7 al cubo. El próximo valor y último, ¿sí? Para k es el valor 8. Entonces, este último término quedará como menos 1 elevado a la octava por 8 más 2 sobre 8 al cubo. ¿Sí? Lo que me queda son todas resoluciones. Primero aclarar el signo y luego aclarar el valor de la operación que está definida acá, en cada uno. ¿Sí? Entonces, en el próximo término tendremos, si esto es una base negativa elevada a una potencia par, el resultado va a ser positivo. Ahí va a empezar a aparecer esa alternancia de signo que mencionábamos hace rato. ¿Estamos? Entonces, en el próximo valor, resolvemos el numerador, me queda 4 más 2, que me da 6, sobre 4 al cubo, que me da 64, ¿verdad? Continuando con la resolución, el próximo término, analizamos el signo, base negativa, exponente impar, fíjense que ahí va a aparecer el signo menos, daría menos 1 por más, me va a dar menos. Resuelvo esta fracción, en el numerador tenemos 5 más 2 que me da 7, y en el denominador 5 al cubo que me da 125. ¿Estamos? En el próximo, tengo base negativa exponente par, el resultado va a ser positivo, así que me voy a quedar con un más. Trabajo en la fracción, 6 más 2 me da 8, sobre 6 al cubo que me da 216. En el próximo término, de nuevo, base negativa exponente impar, este signo va a ser negativo. Trabajamos en la fracción, 7 más 2 me da 9, dividido 7 al cubo, que es 343. Por último, el último término va a ser de signo positivo, porque tengo un exponente par, y al resolver la fracción me va a quedar 10 sobre 512. Bueno, algunas de estas expresiones fraccioneras son simplificables, ¿sí? Acá pueden simplificar y achicar un poquito más la fracción, les va a dar 3 sobre 32. Esta no se puede simplificar, así que va a quedar igual.
125, más, esta también se puede simplificar, le va a quedar 1 sobre 27, esta no, 9 sobre 343, y esta también es simplificable, me da 5 sobre 256. Una vez que esto sería en realidad el desarrollo de mi sumatoria, ¿ven? Ahora, como la consigna me pide resolver, lo que tendría que hacer es cargar todo esto en la calculadora. Como son fracciones con denominadores bastante complejos, digamos, es muy probable que el resultado me dé una fracción con un número, con números bastante grandes, o que directamente la calculadora me dé un resultado decimal. Que va a ser un decimal con infinitos decimales, por lo tanto no voy a poder poner resultado igual. Voy a tener que hacer una aproximación. ¿Sí? De acuerdo a lo que tengo calculado, creo que esto da 0,0368. Verifíquenlo ustedes. No sé si da así, revisen. Puede ser que yo me haya equivocado también en la cuentita. Háganlo un ratito a ver, así verificamos. De paso yo también voy controlando. Así no nos quedamos con un resultado que no es. $143 más 5 sobre 256. Ah, no da así. Buscamos. Me da 0,0. A ver. 0,068 y me da acá 0,7. Como yo quiero tomar 4 decimales, voy a redondear el último decimal a 1. Profe, ¿Sí? da 0,068. Claro, ahí está. Ahí lo acabamos de corregir. Entonces, ese sería el resultado, como decimos, aproximado, porque en realidad acá hay infinitos decimales más, y nosotros estamos redondeando al cuarto decimal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita, duda? Prendan el micrófono. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Confirmen Bien, así profe. Muy bien, muchas gracias. Sí, profe. Bien. Borramos y vamos al ejercicio 5, en donde, como les mencionaba recién, el procedimiento que vamos a usar es el procedimiento inverso. O sea, vamos a partir del desarrollo, o sea, de una expresión como la que está acá al final, la suma desarrollada, y nosotros vamos a tratar de encontrar esa ley clave de formación que me va a permitir escribir una expresión genérica, ¿sí? Que me va a permitir también desarrollar estos términos, pero si yo cambiara los valores en los que varía acá, voy a poder escribir otras sumatorias que se acomodan a la misma ley de formación. ¿Estamos? Bueno, borramos, vamos al punto 5. Para el punto 5, entonces, como decíamos recién, lo que nos dan de dato, fíjense, es, la consigna en particular dice expresar en forma de sumatoria, ¿sí? Y como mencionábamos recién, los datos que nos dan, vamos a hacer el 5D, se corresponden con una sumatoria desarrollada. Entonces, en este caso, la sumatoria es menos 1/2, más 3/4, menos 5/6, más 7/8, menos 9/10. Este tipo de ejercicios, digamos, nos obligan a involucrarnos con un razonamiento mucho más fino, de análisis, de considerar las expresiones no en su forma general, sino en sus formas particulares, analizando o desglosando cada uno de los números para tratar de reconocer cuál es la característica que se repite, que se puede, digamos, considerar para tratar de establecer esa formulita, esa ley de formación que mencionábamos recién. Entonces, en una primera instancia yo voy a pensar que cada uno de esos términos tiene un signo. Entonces, si los signos varían, tendré que involucrar en mi expresión de sumatoria un signo, ¿sí? Entonces, observamos que el signo empieza desde menos, con signo menos, y va alternándose, menos, más, menos. Por lo tanto, ya sabemos que para definir el signo podemos agregar acá un -1 elevado a la algo, ¿sí? Vamos a definir la variable. Fíjense que la variable la trabajamos con el valor k,
en los dos ejercicios anteriores, para que entiendan que no siempre se tiene que usar el valor K, vamos a incorporar otra variable. Podemos poner la variable I. A veces se usa el I, a veces el N, a veces el K, depende, digamos, no hay problema con eso, porque al final la variable puede tomar cualquier letra, ¿sí? Entonces, si trabajamos con el valor I, vamos a definir desde qué valor hasta qué valor puede variar. Bueno, para poder establecer esa variación, primero conviene estudiar cómo se comportan cada uno de los números que están presentes en este desarrollo. Voy a dejar pendiente acá el espacio para agregar la potencia. En función de esa potencia, ya como describimos hace rato, voy a tener que asegurarme que el primer signo sea negativo, y a partir de ahí se genere esa alternancia de signos, ¿sí? Menos más, menos más. Entonces voy a dejar pendiente ahí. Voy a continuar con el análisis. Al número lo voy a tratar de observar, fíjense que son números fraccionarios, también por parte. Entonces diré, bueno, voy a tener que conformar un numerador por un lado y un denominador por otro. Empezaré por lo que vea primero. Si yo veo en el denominador alguna característica que me llame la atención, trataré de utilizarla para ir analizando o conformando esa fórmula general. Si observamos en los denominadores, tengo como denominadores al 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué características presentan estos números, de acuerdo a lo que están observando? Va aumentando en 2. Bien, van aumentando de 2 en 2. Además son todos Son números números pares. par. Perfecto. ¿Sabemos cómo expresar un número par en forma genérica? Hace rato lo indicamos cuando... N más 2. Bueno, veamos, analicemos, porque uno tiene que poner a prueba y ver si funciona o no. Veamos si n más 2 funciona. A ver, supongamos que n, yo le asigno el valor 1. 2 por n. 1 no me da un número par, o sea que esta expresión no me sirve por ahora. Podemos mejorarla. A ver, otra idea. 2 por n. 2 por n. Vamos a ponerlo a prueba también, porque no me quedo con la idea de que funciona así nomás porque sí. Entonces digo, a ver, si pongo el valor 1 acá, cuando yo diga 2 por 1 me va a dar un número 2. Si pongo el número 2, 2 por n me va a dar 4. Si pongo 3, 2 por 3 me da 6. Si pongo 4, me da 8. Y fíjense que 2, Y quitar 4, por 6 un medio. son parte de los números que tenemos acá. Si tomara 5, entonces 2 por 5 me da 10. Y ahí tengo todos los números que están incluidos en mis denominadores. O sea que esta expresión 2 por n genera a todos los números que están en el denominador. Pero como yo voy a acomodar a mi variable i, entonces voy a poner acá 2 por i. Y con eso tengo la certeza de que voy a generar todos los denominadores como están. Pero debo aclarar que la variable i no va a variar en cualquier número. Va a variar desde dónde? Desde 1 hasta qué valor máximo. 5. 5. A 5. Hasta el 5, exactamente. Entonces la sumatoria va a ir variando desde el valor 1 hasta el valor 5. ¿Estamos? Con eso me aseguro que los denominadores se van a generar sin ningún tipo de problema. ¿Ven? Vamos a avanzar hacia el numerador. ¿El numerador qué característica tiene? Observemos, a ver, tengo en el numerador al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. ¿Qué características tienen? Son impares. Son todos números impares, ¿sí? Entonces yo digo, yo ya sabía cómo generar un impar. El 2 por n me da un impar. Cuando yo tomo el valor 1, el primer impar que genero es el número 2. El número par que genero, perdón, es el número 2. Yo el número que quiero generar, fíjense comparando el de arriba con el de abajo, es siempre ¿qué tipo de impar? Comparado con el denominador. ¿Menor o mayor al Uno denominador? menor. Uno menor. Uno menor Entonces, que el que... tengo que 2n es la expresión que me genera el par. Para generar un impar menor, ¿qué le tendría que hacer al 2n? Eso va en paréntesis y le 2 por restamos n menos 1. Muy bien, si ustedes al número par le restan un 1, van a encontrar el impar anterior. Y lo pongamos a prueba, a ver, pongamos 2 por 1 acá, como habíamos pensado, 2 por 1 me da 2, y 2 menos 1 me da 1, en donde encuentro, como mencionábamos recién, el impar anterior. Si yo hubiese querido encontrar el impar posterior a este número, tendría que hacer 2n más 1. Como tengo dos expresiones para generar impares, yo tengo que poder decidir con cuál de las dos me voy a quedar. Y el análisis lo hago como mencionábamos recién. Si el valor número par que tengo de referencia acá es el 2, y estoy viendo que estoy escribiendo el impar anterior, entonces la expresión que me conviene tomar es el 2n menos 1. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, acá lo voy a acomodar a mi expresión de sumatoria, la variable es i, así que voy a tener que poner
2i menos 1. Finalmente, voy a definir qué pasa con el signo. Entonces digo, mi primer signo, el que voy a generar, digamos, de acuerdo a esta variación que hemos establecido para i, a ver, supongamos que yo pondría acá el exponente i. Si yo tomo el valor 1 para i, que es el primer valor que vamos a asignar a la variable, tendríamos un menos 1 elevado a la 1. Como 1 es impar, el primer signo que voy a generar es negativo. Y vamos bien, veamos qué pasa cuando i toma el valor 2. Sería menos 1 elevado al cuadrado, como es una potencia par, este signo va a ser positivo. Perfecto, como sigue en el segundo término. Y bueno, y de manera consecutiva, si pongo el 3, voy a generar un negativo, el 4 un positivo y el 5 un negativo. O sea que todo se corresponde sin problemas. Si yo hubiese tenido un positivo acá como primer signo y luego alternamos más, menos, así, entonces yo tendría que haber hecho una corrección aquí en el signo y asegurarme que el primer valor que encuentre de potencia sea un número par, para que ese primer signo sea positivo. Entonces, ¿qué haríamos para corregir? Podríamos poner i más 1 o i menos 1, depende de lo que ustedes elijan, y con esa pequeña corrección ya me aseguraría que el primer valor encontrado sea un número par. Y eso me va a dar un número positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre uno va mirando, analizando y a la vez va poniendo a prueba estos valores para asegurarse que todo se da de manera correcta. Entonces, bueno, una vez que ya hemos organizado nuestra expresión, lo que voy a hacer es hacer una pequeña prueba y asegurarme de esa manera que todo funciona como corresponde. Entonces, voy al desarrollo, reemplazo rápidamente, ¿no? Digo, bueno, empiezo con el valor 1. Menos 1 elevado a la 1 me da signo negativo. Si reemplazo el valor 1 acá, en cada i, 2 por 1 me da 2, menos 1 me da 1. En el denominador, 2 por 1 me da 2, o sea que encontré el primer término de esa sumatoria, sí. Hacemos la prueba para el segundo. Menos 1 elevado, fíjense que el valor de i ahora va a variar a 2, ¿sí? Porque varía desde 1 hasta 5. Entonces, si pongo 2 acá, aquí y acá, esto me quedaría menos 1 al cuadrado, me da positivo. Al reemplazar el valor 2, ahora aquí, 2 por 2 me da 4, menos 1 me da 3 en el numerador. Y al reemplazar el valor 2 aquí, me quedaría 2 por 2 que me da 4. Fíjense que vamos armando la expresión, digamos, de esta sumatoria sin ningún tipo de problema. Si continúan, van a poder verificar que todos los valores se corresponden y que de verdad para el valor 5, el último valor de fracción agregado sería este. ¿Sí? Entonces, esta expresión que hemos encontrado acá es la expresión correcta de la sumatoria. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, preguntita? Fíjense que hay que usar mucho el ingenio para ir armando la estructura de esta ley, ¿no? De esta ley de formación. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí, profe. hacemos el análisis para el ejercicio que sigue, que sería el ejercicio F, ¿sí? El mismo punto 5, pero el ítem F. Ejercicio 5F. Bien, en este caso, los términos de esa sumatoria serían raíz de 2 sobre a más 1, menos 2 sobre a más 2, más raíz de 6 sobre a más 3, menos 2 raíz de 2 sobre a más 4. De nuevo observo cada uno de los términos. Me imagino, bueno, acá voy a poner el positivo para ir determinando algunas características de los signos. Vemos que los signos varían, van alternados, pero empiezan esa alternancia en un signo positivo. ¿Sí? ¿Qué más puedo observar? El denominador tiene una variable a, que en realidad no es una variable, sino que a es un elemento constante. O sea que a podría ser cualquier número de los números reales, ¿sí? O sea que podría ser un número fijo, por ejemplo, el valor 5. ¿Ven? Entonces, en vez de poner 5, pues definimos ese valor como una variable, ¿sí? Pero ese valor no va a cambiar a medida que se va desarrollando la sumatoria, por lo tanto, podríamos mirar a esa letra como si fuera un número fijo, que no cambia, ¿sí? ¿Quién es el valor que va a ir cambiando entonces? Puedo ver que el término que está asociado, digamos, al denominador, el segundo término sería
el valor que cambia, 1, 2, 3, 4, entonces eso me da una idea de más o menos cómo poder ir organizando mi expresión de sumatoria. Yo digo, bueno, empezamos entonces sumatoria, vamos a poner el valor n, por ejemplo, para ir indicando una variable diferente. Voy a poner el valor n, que va a ser mi valor de variable, y entonces voy a decir, bueno, yo tenía que empezar con un signo, -1. Elevado a algo voy a dejar pendiente ahí, o si quieren ya lo podemos definir. Miren, si yo ya tengo la idea de que ese n va a empezar a moverse desde el valor 1, n igual a 1, yo ya puedo establecer cómo va a ser la forma de mi exponente para asegurar ese valor positivo. ¿Cuál sería la forma? Según lo que vimos hace rato en el análisis. ¿Qué? ¿Qué expresión de Ahí exponente voy. pondré acá Simplemente para asegurar que n. me dé positivo? Si N pongo nomás. n, pregunto, a ver, ¿podría funcionar el n? No, Menos 1. cierto. Es +2. N solo no funciona, ¿por qué? Porque si yo pongo el valor 1 acá, -1 elevado a la 1 me da negativo. N+1. Entonces, podemos sumar 1 y asegurar que con ese más 1, el primer valor va a ser par. ¿Ven? Si tomo el valor n igual a 1, 1 más 1 me da 2, que es una potencia par, entonces va a hacer que este signo se transforme en positivo. Cuando vaya al n igual a 2, 2 más 1 me va a dar impar y voy a generar el negativo. ¿Se dan cuenta cómo los próximos signos se van a corresponder sin problema? O sea que esto ya me acaba de arreglar, digamos, el signo de mi expresión. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora voy a analizar el denominador. El denominador en mi expresión ya dijimos que estaba formado por un valor a, así que ese a se va a mantener. Lo que va a cambiar es el valor que continúa, el segundo término de ese denominador. En este caso varía desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 4. Entonces directamente ya puedo poner acá a más n e indicar que n va a variar desde 1 hasta 4. ¿Se dan cuenta cómo va tomando forma la expresión de la sumatoria? Bien, me quedaría ahora analizar los numeradores, que así a simple vista cuando uno mira las raíces ya es como que asusta, ¿no es cierto?, la expresión. Pero bueno, vamos a analizarla por parte. Entonces voy a decir, bueno, fíjense que empezó con el raíz de 2, luego ¿qué siguió? Sigue un 2, pero fíjense que 3 de los numeradores que tengo acá tienen raíces, y este no. Entonces yo digo, bueno, a ver, tratemos de darle forma de raíz. Ese 2 puede ser el resultado de alguna raíz o no. ¿De qué raíz puede ser resultado? 2 al 4. cuadrado. Pongamos provisoriamente el raíz de 4. A ver si nos sirve o nos ayuda esta expresión a poder analizar cómo encontrar una fórmula de desarrollo de esos valores, ¿sí? El próximo valor es raíz de 6. Y se acomoda muy lindo hasta ahí porque veo que tengo raíz de 2, raíz de 4, raíz de 6. Y uno esperaría encontrar acá una raíz de ¿qué? Si todo funcionaría bien. Fíjense 8. cómo va variando. 2, 4, 6. Lo ideal sería encontrar aquí una raíz ¿de qué número? 8. De 8, es lo 8. que esperaría. Pero yo tengo acá 2 raíz de 2. Sirve. Pareciera que desde esto a esto hay mucha distancia, ¿no? Bueno, analicemos esta expresión 2 raíz de 2. Yo digo 2 raíz de 2. Hay dos posibilidades de analizar, quizás más, digamos. Pero una posibilidad sería, de nuevo, transformar ese 2 en un raíz de 4, ¿no? O lo que es lo mismo, un raíz de 2 al cuadrado. Ese 2. Y este raíz de 2 lo puedo dejar así. Lo mismo. Por propiedad recíproca de la distributiva, fíjese que en vez de distribuir voy a tratar de juntar todo en una misma raíz, que lo puedo hacer porque ambas raíces tienen el mismo índice, entonces la recíproca de la distributiva me permite agrupar, y agruparíamos todo en una misma raíz en donde los radicandos van a permanecer como están, y la operación del producto es la que va a quedar gobernando aquí adentro. Entonces, fíjense que ahora si yo resuelvo esto sería equivalente por producto de potencia igual base, a la misma base y a la suma de los exponentes. 2 más 1 me da 3. Pero decir raíz de 2 al cubo es lo mismo que decir raíz de 8. O sea que, de verdad que este numerador era el raíz de 8, nada más que estaba disfrazado. Otra forma de analizar, porque esto fue un primer análisis, sería directamente recordar la propiedad de introducción de factores dentro del símbolo radical. ¿Y cómo se introducían? Bueno, uno tenía en cuenta la potencia y el índice de estos valores. Para introducir se colocaba la misma raíz y este valor de exponente se multiplicaba por el índice. Recuerden que acá no está escrito, pero hay un índice 2. Entonces digo 1 por 2, 2. Entonces este factor va a introducirse como 2 al cuadrado.
¿Y quién lo está esperando adentro? Lo está esperando el mismo 2. De la misma manera que lo hicimos acá, por potencia, producto de potencia igual base, colocamos la misma base, sumamos los exponentes, 2 más 1 me da 3, y de nuevo volvemos a encontrar ese raíz de 8, que era lo que estábamos buscando. O sea que por un lado o por el otro siempre puedo llegar a esa raíz de 8 sin problema. Bien, una vez que tengo esta forma de variación de los numeradores, vemos que pasamos de raíz de 2 a raíz de 4, a raíz de 6, a raíz de 8, rápidamente puedo analizar qué pasa con los valores que están acá adentro. Son todos valores como 2, 4, 6, 8. ¿Qué característica tienen? Son pares. Pares. ¿Y cómo generamos los pares? N por 2. Bien, o 2 por n, ¿no es cierto? Entonces esa sería la reglita. Y veamos si se acomoda. Si yo pongo 2 por n, cuando n tome el valor 1, 2 me va a dar 2. Cuando n tome el valor 2, me va a dar 4. Cuando tome el valor 3, me va a dar 6. Y cuando tome el máximo valor, que es el 4, me va a dar el 8. O sea que con 2 por n genero todos los valores que están acá dentro. Pero recuerden, ese 2 por n es el radicando, lo que está dentro de la raíz. ¿Qué me estaría faltando para terminar de completar la expresión? Eso elevado a una raíz. Muy bien, con una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces la raíz cuadrada afectando al 2n ya me daría toda la expresión completa. Bueno, y ahí estamos en condiciones de decir que toda esta expresión que hemos encontrado acá sería la sumatoria, ¿sí?, que me va a generar estos términos que había dado en la consigna, digamos. Bueno, ¿qué quedaría para ustedes? Como lo hicimos hace rato, hacer una pequeña prueba, reemplazando los valores de n y variando desde n igual a 1 hasta 4, y ver si de verdad se genera cada una de estas expresiones. Estamos cada uno de esos términos. Recuerden que, de nuevo, el 2 lo consideramos como raíz de 4, y el 2 raíz de 2 se consideraría como un raíz de 8. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que haya quedado pendiente? Bien, Patricio. Sí, te escucho, Víctor. ¿Cómo? Te escucho. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuar? ¿Qué vendría ahora, Víctor? Sistema de ecuaciones, el punto 9. Ajá. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Porque quedan 10 minutitos. Claro, así es. Bien. Dejamos acá entonces, Víctor, ¿te parece? Bien, muy bien. Quizás, bueno, sería Bueno. bueno que los chicos utilicen el tiempo como para analizar algunos de los ejercicios que quedaron. Claro, y Y que en todo caso te consulten. pregunto. Sí, chicos, tienen, imagino, a mano el trabajo práctico, así que aprovechemos estos 10 minutitos para que ustedes resuelvan y consulten si tienen alguna duda. ¿Les parece? Bueno, sí. El 5C dice, preguntan en el chat, el 5C, ¿cómo sería? ¿Tenés a mano el práctico, Víctor? Tengo a mano el práctico, pero no la resolución. No la pensemos. El 5C, me estoy fijando si lo tengo resuelto. Domínguez, Lucía, estás preguntando si esta clase es práctica o teórica.
No sé a qué hora ingresaste a clase, Lucía. Las clases este año son teórico-prácticas. Todas, absolutamente todas las clases son teóricas prácticas. Las dos clases son teóricas prácticas. Es decir, en cada una de las clases vamos a ver en la primera parte de la clase la teoría y después en la segunda parte de la clase la práctica correspondiente a esa teoría. A ver, Ricardo. Sí. ¿Puedo ir analizando? No sé si están preguntando ahí. Podemos ir mirando un poquito el ejercicio que preguntaban recién, el ejercicio 5C. Ahora voy a cambiar el color para que vamos a ir definiendo algunos detalles. ¿Continúo, Patricio? ¿Sí? No sé si hay Sí, alguna sí. cosa para aclarar. Bueno, estamos en el ejercicio 5C, chicos. Fíjense que bien, como por ahí pregunta la compañera, genera ahí una incertidumbre el hecho de observar que estos números no siguen una alternancia en los signos como vimos hace rato. Entonces, ¿eso qué me va a pensar? Que de entrada no voy a estudiar el signo como lo vimos anteriormente. Entonces, puede ser que esta característica de variación de signos se genere por otra consecuencia. ¿Sí? Recuerden que a medida que uno va cambiando los valores, sucediéndose de uno a otro, esas sucesiones pueden seguir diferentes características y no necesariamente el signo está asociado a una alternancia. Acá es claro que no existe una alternancia. Entonces tendré que pensar en otra forma u otra opción. Si yo observo esos valores, podríamos ver que para saltar de uno a otro, a lo mejor esa observación me ayuda a definir a ver qué es lo que está pasando. Cuando yo miro el 5 y estoy pasando al valor 3, estoy retrocediendo, en este caso, 3 unidades, ¿verdad? En la recta numérica. Si yo estoy Profe, parado acá, hay una operación interna entre ellos. claro, puede ser. Entonces yo digo, bueno, desde 5 a 2, estoy retrocediendo 3 unidades. Para llegar de 2 al menos 1, también estoy retrocediendo 3 unidades. Hay una característica que se viene repitiendo, ¿ven? De la misma manera, si yo quiero llegar al menos 4, también estoy retrocediendo 3 unidades. Entonces yo tengo que ver, a ver si para poder llegar de uno a otro, digamos, tengo que ir retrocediendo 3 unidades, podríamos considerar un valor de punto de partida, un valor de base, y de ahí ver cómo hago para ir retrocediendo esas 3 unidades. Podría ser una forma, ¿sí? Otra forma podría ser pensar otro tipo de variación o de observación. ¿Estamos? Entonces, bueno, esta sumatoria evidentemente no va a llevar, como mencionábamos recién, un signo involucrado, así que no voy a partir de esa consideración de signo. Tendré que pensar en otra variante. Estamos como punto de partida, digamos. De ahí hay que empezar a analizar, a ver la situación. ¿Sí? Sumatoria de. Bueno, a ver, no sé si alguien tiene una idea. Tenemos tiempito para pensar, así que a ver, vayan con esa característica que yo mencioné, analizando a ver si podemos considerar alguna expresión que me vaya generando esos números. Víctor, Jorge ¿Sí? propone 5 menos 3i. 5, 5 menos 3i. a ver, 5 menos 3i. Bueno, Imaginando que i es el índice. fíjense que i, bien, él tomó un punto de partida que es el valor de referencia 5. Y se dio cuenta que para poder ir generando los anteriores tenía que ir retrocediendo 3. Entonces fue como restándole, ahí va aclarando algo más, restándole 3 unidades. Entonces, si él pone que además agrega el valor i acá, cuando tome el valor 1, i, voy a estar restando 3 unidades. Cuando tome el valor 2, voy a estar restando 6 unidades, que es lo que me va a permitir saltar hasta acá. Cuando tome el valor 3, voy a restar 9 unidades y me va a permitir saltar hasta acá. ¿Se dan cuenta? Entonces veamos a ver si funciona la expresión que propone el compañero. Entonces yo voy a ver 5 menos 3i, con i variando desde 1 hasta 3. Veamos si funciona. Entonces yo digo, voy a desarrollar esa sumatoria. Digo, el primer término será 5 menos 3 por 1.
micrófono. Bien. Continuamos a ver. Ya vimos que estamos acá. Ese hemos encontrado. Sigamos a ver. Si yo sigo con el próximo, 5 menos 3 por 2, esto me da menos 1. O sea, el segundo valor que está aquí, el tercero en realidad en la sumatoria. Y si sigo, me va a quedar 5 menos 3 por 3, que me va a dar, 3 por 3 me da 9, o sea, 5 menos 9 me va a dar menos 4. ¿Está bien? Hemos generado parte de los valores de esa sucesión, pero lo que no generé es el primer valor, entonces esta expresión todavía no está correcta. Tenemos que hacerle un detalle, modificar algo más. ¿Qué podríamos hacer para asegurar que eso se acomode? A ver. 8 menos 3i. Bueno, tomemos entonces un valor más grande, o sea, como si yo hubiese partido del 8 y desde ahí estoy restándole las 3 unidades. ¿Ven cómo es todo cuestión de ingenio, digamos, no? Bueno, vamos a ver, reacomodemos la expresión, 8 menos 3i. Ahí vuelvo de nuevo a estructurar este cálculo. Vuelvo de nuevo a estructurar este cálculo para ver si todo verifica. Y reacomodamos, ¿no? El primer valor ahora es 8. Entonces digo, a ver, 8 menos 3 me da 5. Perfecto. 8 menos 3 por 2, 3 por 2 me da 6, 8 menos 2 me da más 2. Hasta ahí vamos, perfecto, ¿ven? Ya voy encontrando estos dos valores. Vamos con el próximo. 8 menos 3 por 3. Esto me da menos 1. Por lo tanto, verifica este tercer término. Y vamos a verificar el último. Entonces digo, 8 menos 3 por 4, ¿sí? Fíjense que acá voy a tener que cambiar el límite superior en esta sumatoria, porque con el 3 no llegamos a encontrar todos los términos. Vamos a ver qué pasa con el 4. 3 por 4 me da 12. 8 menos 12 me da menos 4. Y de esa manera veo que genero a todos. Entonces, para poder generar a todos los valores de los términos de esta sumatoria, el límite superior tendría que ser 4. O sea, variamos con i, desde i igual a 1 hasta i igual a 4. Con la expresión 8 menos 3i. Y fíjense de nuevo que no, al analizar los signos al inicio, digamos, del análisis, del estudio, digamos, de esta expresión, vimos claramente que los signos no iban alternados, así que no era necesario poner una expresión de signo. Pero sí analizar otras características, y en este caso pudimos observar que a medida que yo iba variando de un número a otro, íbamos retrocediendo 3 unidades. Y eso me sirvió como punto de referencia para ir armando mi expresión. La primera tentación no funcionó usando el valor 5 de base, entonces tuvimos que tomar un número posterior y desde ahí retroceder para encontrar el primer término de nuestra sucesión, en esta sumatoria. ¿Se dan cuenta? No sé si quedó claro ahora. Justo no veo el chat ahí, pero... Claro, otra opción podría ser empezar desde I0, pero bueno, ahí tenés que ver cómo reajustar la sumatoria. Como dijimos hace rato, todo va a ir acomodándose a las condiciones que cada uno marque. No es necesario que las expresiones queden exactamente iguales, porque todo va a depender del análisis que cada uno involucró. ¿Se entiende, verdad? La misma expresión, como decían hace rato, ¿qué pasa si empezaba de 0 en la expresión anterior? Veamos a ver. Que creo que era el comentario de una de las compañeras. ¿Sí? Me decía, profe, si tomaba 3 menos i, y acá en la sumatoria hubiese decidido empezar con i igual a 0. Y bueno, probamos. Entonces yo digo, a ver, 3 por 0 me da 0, el primer valor del término sería 5. Vamos con el próximo. Si tomo 1 ahora, 3 por 1, 3, me va a dar el más 2. Si tomo 2, 2 por 3 me da 6, 5 menos 6 me da menos 1. Y después si tomamos el valor 3 por 3 me da 9, y esto me da 5 menos 9 menos 4. O sea que el máximo valor considerado acá sería 3, y fíjense que ahora la expresión sí funcionó. O sea, profe, ¿no hay una única respuesta? No, porque todo va a depender de las consideraciones que cada uno fue haciendo. Incluso podrían haber considerado alguna expresión en donde, por ejemplo, el valor de i no sea ni 0 ni 1, a lo mejor empieza en 2, en 3, en 5. Y a lo mejor de la misma manera, esa expresión que encontraron también genera los términos de esa sumatoria. Así que no necesariamente existe una única solución. ¿Sí? Acá podemos ver, hay dos expresiones que se acomodan tranquilamente a la sumatoria asignada en la consigna. Muy bien, ¿quedó claro? Bueno, si quedó claro, hasta acá estaríamos, creo, Patricio. Sí, Víctor, acá dejamos, continuamos mañana, chicos.
Muy bien. Bueno, Profe, usted había dicho que al final de la clase podía preguntas sobre la asistencia. ¿Quién pregunta? Profe. ¿Jesús? Sí,